Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Álvarez. Actualmente soy la presidenta de la Junta Directiva del CONACDI y soy una mujer activista por los derechos de las personas con discapacidad y he tenido la oportunidad de trabajar en distintos procesos relacionados con temáticas de legislación relacionada con derechos de población con discapacidad y estoy grabando este video a solicitud de las compañeras de el Portugués, Carolina Crespi, Jennifer Matamoros del curso de Derecho Privado 2 con respecto al tema de la ley de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, que es ley número 9379. Bueno, una de las preguntas que me planteaban es por qué se crea una ley para la autonomía de personas con discapacidad. Creo que lo más importante a rescatar acá es que la ley tenía como objetivo implementar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente los alcances del artículo 12 relacionado con el tema de igualdad jurídica y con el artículo 19 sobre vida independiente. Entonces busca implementar estos dos artículos de la Convención a través de esta ley. ¿Y por qué era necesaria? Bueno, porque existía discriminación activa en Costa Rica en relación con la población con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, psicosocial o múltiple, quienes tenían restricciones legales por el simple hecho de tener su condición con discapacidad establecidos en el Código de Familia y en el Código Civil a través de las figuras de la curatela, la insania y la interdicción. Entonces, bueno, ¿cuál era el principal problema? Que la curatela es una figura que se crea en el derecho romano. En el derecho romano, como sabemos, había o sea, la fundamento del derecho no eran los mismos que tenemos ahora en estos tiempos y en aquel momento el derecho romano había considerado que los mentecatos y los furiosi eran personas que no eran acreedoras de los mismos derechos y por lo tanto no podían ser titulares de bienes ni administrar su patrimonio y por eso se les nombraba a un curador. Esa figura pasó del derecho romano al derecho costarricense y existe en nuestra legislación desde el primer Código Civil y hasta la fecha seguía vigente. ¿Qué es lo que pasaba con la aplicación de la curatela, la insania y la interdicción? Bueno, la curatela como esta figura para la administración de la gestio y la gestión, perdón, del patrimonio de una persona, lo que buscaba era eliminar las posibilidades de que la persona con discapacidad participara en la administración de sus bienes al considerarlo incapaz. Entonces, esto tenía, además de los efectos que tenía en el derecho civil y en los derechos económicos y en los derechos patrimoniales, también tenía efectos en los derechos políticos, porque, por ejemplo, existía un registro paralelo de declarados en insania y esas personas que estaban en el registro del Tribunal Supremo de Elecciones o del registro civil, más bien, en ese registro paralelo de insania, no podían ejercer su derecho al voto. Y muchas veces nos topamos con situaciones de que personas con síndrome de Down que siempre habían votado y participado en las cuestiones políticas porque les gustaba, al tener que declararlos en curatela para poder hacer algún trámite de pensión o de herencias, se habían privado de la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. Y también sucedía lo mismo con personas adultas mayores que empezaban a tener algún problema de alguna demencia asociada a la edad o cualquier otra condición y al borrarlos del registro también los eliminaban de su vida política. Y eso tenía otras implicaciones, por ejemplo, en el registro notarial los bienes no se inscribían a nombre de la persona con discapacidad, sino que se inscribían como bienes sujetos a interdicción y eran administrados por el curador. Entonces, todas estas situaciones significaban a la postre una restricción y una limitación de derechos muy importante y una violación a derechos fundamentales y principalmente el derecho a la igualdad jurídica. Evidentemente, el Estado debía establecer mecanismos para proteger los derechos patrimoniales y para ofrecerle seguridad jurídica a estas personas que también se pueden ver expuestas a que alguien los manipule fácilmente y cedan sus bienes. Pero las figuras que se habían establecido desde el derecho romano no respondían ya a esta necesidad de asegurar derechos humanos. Y por eso era necesaria una ley de autonomía. Y además porque para asegurar la vida independiente, las personas con discapacidad tienen derecho a contar con el apoyo de una persona asistente personal. Está establecido en la convención esta modalidad de apoyo y en Costa Rica no existía ninguna legislación que regulara el derecho a la asistencia personal ni establecía ninguna obligación del Estado de proporcionar de alguna manera estos apoyos. Entonces, por eso era necesaria.
¿Qué es lo que establece la ley de autonomía? Bueno, establece básicamente dos servicios, dos grandes servicios y puede ser que un tercero. Lo que primero hace es crear la figura de asistente personal. El asistente personal es una persona mayor de 18 años que brinda trabajo a cambio de una remuneración a una persona con discapacidad que lo requiera para poder desempeñar sus actividades básicas de la vida diaria. ¿Eso qué quiere decir? El asistente es alguien que trabaja asistiendo a la persona con discapacidad y se convierte de alguna manera en los brazos y piernas de esa persona con discapacidad y le ayuda a desempeñar todas sus actividades. Y a cambio de esto recibe una remuneración. Entonces es una persona trabajadora. ¿Qué estableció la ley? Bueno, que se crea la figura de asistente, que la persona asistente tiene que recibir una capacitación y estar certificado por el INAH y que además el CONAPDIS puede, en caso de que la persona no cuente con los recursos para sufragar los gastos de asistencia porque se encuentra en pobreza, ofrecer un subsidio para el pago de asistencia personal. Eso es una de las figuras que se crea. Por otro lado, la ley deroga la curatela, la insania y la interdicción y establece un sistema de salvaguardia para asegurar la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple, y para eso crea la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Esta persona no es una persona que trabaja para la persona con discapacidad, ni es quien debe tenerla viviendo en su casa y bajo su protección. Es una persona que asume la obligación de convertirse en el principal apoyo para los ejercicios de los derechos de las personas con discapacidad a la que le brindan el apoyo como garante. Entonces, esta es una figura establecida en sede judicial por un juez del juzgado de familia que determina que la persona con discapacidad solicitante, por sus condiciones, requiere del apoyo de un garante para poder tomar decisiones en la esfera de sus derechos. ¿De cuáles derechos? De sus derechos civiles, de sus derechos patrimoniales, etcétera. Entonces, el juez también determina qué tanto apoyo requiere la persona y establece unas obligaciones, por ejemplo, en el sentido de prohibirle a la persona garante toda injerencia negativa, toda presión o coacción, entre muchas otras. Entonces, bueno, la figura del garante, ¿qué es? Es esa salvaguardia judicial establecida para que la persona con discapacidad ejerza con libertad y con igualdad sus derechos patrimoniales y sus derechos civiles. Y como les decía, esta persona no es un trabajador de la persona con discapacidad, no tiene que convivir con la persona con discapacidad, ni está obligada, por ejemplo, a cuidarlo o a bañarlo o a darle de comer, ¿verdad? Sino que tiene más bien el deber de velar porque sus derechos estén resguardados a través de acciones de apoyo y asistencia en la toma de decisiones. Luego, ¿cuáles obligaciones tiene un asistente personal? Bueno, el asistente personal como tal tiene el deber de brindar los servicios para los cuales fue contratado y de tratar con respeto, de hacer y sujetarse a la voluntad, los deseos y a lo que decía, lo que indique la persona con discapacidad para la cual trabaja, a cumplir con su horario, a cumplir con su contrato, tiene que para poder brindar el servicio a una persona que recibe el subsidio del CONAPDIS, tiene que además estar asegurada como trabajador independiente o como trabajador voluntario o como cotizante voluntario y tiene que estar certificada por el INAH. En el caso de las personas asistentes personales que brindan servicios a otras personas y que esas personas lo pagan de sus propios recursos, pues no tienen tantos requisitos como para poder brindar los servicios a personas que reciben subsidio del CONAPDIS. La función del garante para la igualdad jurídica, como les decía, es ser la persona que garantice el acceso al derecho de igualdad jurídica para las personas con discapacidad y que asegure que estas personas cuenten con el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, de la capacidad de actuar y de la igualdad jurídica. Porque el artículo 12 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad, sin importar cuál sea su tipo de discapacidad, tienen derecho a ser propietarias, a recibir y dejar herencia, a tener una cuenta en el banco, a tener una actividad financiera y que no se le puede negar per se ese derecho. Pero la convención decía, tienen todo el derecho y el Estado debe ofrecer salvaguardias, entonces el garante es un tipo de salvaguardia que apoya en la toma de decisiones en el ámbito financiero y en el ámbito de los derechos.
¿Y qué obligaciones tiene una persona garante? Bueno, tiene la obligación, un montón de obligaciones. Yo creo que se me hace el video muy largo si se las digo todas, pero en general tiene el deber de no ejercer coacción ni presión, ni ingerir en las decisiones de las personas con discapacidad a las que apoyan. Tiene el deber de asesorarlo en lo que ella le consulte, de resguardar sus derechos, de vigilar que sus derechos se respeten y se cumplen, que no haya violaciones ni alteraciones a sus derechos patrimoniales, que efectivamente pueda ejercer con libertad su derecho a opinar y a tomar decisiones sobre sus bienes, que pueda ir a abrir una cuenta, que pueda ser él mismo el que gestione su pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, o cualquier otro tipo de beneficio. Y en aquellos casos en los que la persona está en una situación en la que no tiene ningún tipo de interacción con el entorno por su condición severa, ¿verdad? Cuando eso que decimos la persona está en coma o ese tipo de condiciones, tiene el deber de actuar en protección de todos los derechos civiles, patrimoniales y derechos humanos de la población, de la persona con discapacidad, y de brindarle todos los apoyos necesarios. Es decir, el garante viene a ser, tal y como la palabra lo dice, el que garantiza el acceso a todos los derechos fundamentales de una persona con discapacidad. Y esa es su obligación, actuar respetando los deseos, la voluntad de la persona con discapacidad, actuar en defensa de sus derechos, acompañarlo a que, por ejemplo, comparezca ante notario para adquirir un bien o para venderlo cuando sea conveniente para la persona, y a reportar cualquier tipo de violación de derechos que esté sufriendo la persona. Cuando el garante no resulta idóneo y está causando un daño a la persona con discapacidad, cualquier persona de las que están legitimadas para solicitar ser garante también está legitimada para denunciar que hay un garante que no está cumpliendo con sus deberes. Bueno, en general, lo que hizo la ley de autonomía fue restablecer el derecho a la igualdad jurídica. Todavía estamos en pañales en la materia, en el sentido de que todavía nuestros tribunales no dominan esto. Muchas personas profesionales en derecho tampoco conocen el fondo de por qué la existencia de estas figuras, ni han estudiado a profundidad cómo se aplican. Mi consejo para ustedes como estudiantes sería que nunca lean la ley sola, tienen que leer la ley con el reglamento, porque digamos que la ley es la generalidad y el reglamento viene, como decimos los ticos, a explicar así como te apochita cómo se aplica la ley. Y creo que siempre tendrían que leer la ley 93-79 junto con el reglamento de la ley 73-79 para que puedan aplicarla de manera correcta. Espero que esta información les sea de utilidad y que el video no haya sido demasiado largo. Buenas tardes y muchas gracias.